Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas las personas que estáis aquí conmigo. Hoy ha salido un día soleado, de esos que invita a hacer muchas cosas porque parece que no, pero el ánimo cambia cuando el sol, ¿verdad?, aparece por nuestras ventanas. Y qué mejor día que hoy que tener conmigo a Silvia Leal. Bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, bueno, pues encantada de estar aquí contigo, con Padres Formados, con todos los que nos están escuchando, porque la verdad es que es una suerte. Lo sabemos las dos que nos lo vamos a pasar muy bien y aprender muchas cosas, y eso es una suerte. Es así, Silvia, ella es mi invitada de hoy. Ella va a participar en una nueva entrevista donde vamos a hablar de temas que yo desconozco, y precisamente porque desconozco pero soy muy consciente de su importancia, la he invitado para que sea ella quien hable de ello. Fijaros, antes de contaros quién es Silvia, que quizás muchos de vosotros y de vosotras la podáis conocer, hay dos temas importantes que vamos a tratar hoy, que va a ser la adicción a las tecnologías y la soledad del adolescente en un día, en un momento tan digital, y donde la pandemia ha hecho que realmente nos tengamos que socializar a través de precisamente la tecnología. Os quiero primero hablar de Silvia porque os quiero dar puntos de referencia. Dicen algunos periódicos titulares de prensa que he leído que ella es la sucesora de Elsa Punset. ¿Por qué? Porque habla de ciencia y porque también tiene un programa fantástico en la 2 donde ella habla mucho y entrevista a gente sobre temas de ciencia, y considero que es importante que lo conozcamos. Es la cuarta revolución, que lo podemos ver en la 2 o también en A la Carta. Podemos ir viendo todos los programas que hay, pero no solamente esto es lo que creo que es interesante que podéis conocer de Silvia, también, y creo que por su libro Tendencias, y por un programa de podcast, unos episodios que ella tiene, unos podcast que nos va a hablar ella con más detalle. Pero de alguna manera este podcast que ella ha realizado con BCC Digital es un podcast donde nos habla de las claves de la adaptación a la era del COVID, a esta nueva realidad, y son 12 episodios donde ella nos va a hablar de distintos temas que en la actualidad son importantes, son necesarios. Además son temas donde estamos como recibiendo demasiada información y ya no sabemos ni con qué quedarnos, ni qué creer. Es como que nos hemos saturado de tanta información. Quizás, Silvia, tú que eres doctora en sociología, que eres divulgadora científica, que tienes varios libros, pero quizás el que nos interesa recomendar ahora mismo es el de Tendencias, que tienes tu podcast, tu programa de televisión, y que eres una apasionada de la divulgación científica. Yo en realidad no tengo más que presentarte, poner esos puntos de referencia de quién es Silvia Leal, de dónde te pueden encontrar y cuáles son los temas que tú nos vas a hablar, ¿no? Adicción a las pantallas, la soledad del adolescente en una era digital, los libros son importantes para aprender o no lo son. Bueno, yo realmente quiero escucharte, quiero que nos cuentes y simplemente que fluya este encuentro y esta entrevista con temas que tú consideres que necesitamos escuchar. Gracias, Leticia. Bueno, dicen que soy la sucesora de Eduard Punset, porque Elsa Punset es una mujer de bandera que de momento no necesita sucesores. Pero gracias por esa introducción, porque la verdad es que lo dijeron los medios de comunicación y para mí es un honor. Pero quería aclararlo porque Muy Elsa, bien. bueno, todavía tiene un hueco ahí brutal y no, no puedo compararme con ella. Pero sí con su padre en el interés por la ciencia, porque, bueno, pues ahí estoy, ¿no? Como se suele decir, pico pala, intentando generar interés. Y en temas como este, ¿no? Que hoy nos ocupa y nos preocupa, como los chavales con las pantallas, los libros, ¿qué hacemos? ¿Los quemamos y llenamos los ordenadores? ¿No? ¿Allí todo ordenadores en las clases? ¿O qué tenemos que hacer? ¿A dónde vamos? ¿No? Y entonces, bueno, pues encantada de estar aquí y de que surjan esas y muchas otras cuestiones. ¿Qué temas crees que los padres de hoy en día, y después de lo que hemos vivido con la pandemia, necesitamos conocer para ayudar a nuestros hijos en esa soledad que muchos y muchas están viviendo? Bueno, yo empezaría, si te parece, por una anécdota personal. Venga. Y es la reunión del colegio de mis hijos de esta semana. Yo tengo una niña de 9 y un niño de 10 y esta semana ha tenido lugar la reunión en el cole bueno, pues cómo van las cosas, ya parece que queda poquito, ¿no? Ya estamos en marzo. Y el punto más importante y preocupante ha sido que nos han llamado la atención a los padres
porque los niños se están quejando de que cuando estamos con ellos no les escuchamos porque estamos bueno, pues jugando con el móvil o atendiendo cosas del trabajo o mirando la pantalla, lo que sea. A mí esto me parece muy preocupante. Entonces, ¿qué es lo que creo que tenemos que poner encima de la mesa? Pues que tenemos que dejar los prejuicios a un lado, porque lo fácil es decir que los chavales están enganchados, y ponerle conciencia, porque me temo que en estos momentos no somos muy buen referente para muchos. Y como decía Einstein, la mejor manera de, bueno, pues de conseguir que alguien haga algo es predicar con el ejemplo. Y entonces yo empezaría por ahí. Porque yo personalmente te digo que me he quedado preocupada y por eso quería empezar compartiéndolo, porque veo muchas personas a mi alrededor que pueden tener el mismo problema y que no se han parado a pensarlo. Sí, también habíamos oído, y esto yo te lo quería preguntar, ¿no? Como todos los que trabajan en Google y empresas grandes, multinacionales, con todo el tema de la tecnología, que llevan a sus hijos a colegios donde no hay tecnología, ¿no? Esto no es del todo cierto, pero sí el simple hecho de que se hable de ello nos puede hacer pensar, ¿no? De cómo es que la persona que está creando la tecnología no quiere que su hijo aprenda con tecnología o no con tanta tecnología, ¿no? Háblanos de esto. Bueno, voy a añadir algo todavía más fuerte, y es que en Francia, hace poco más de 1 año y medio, se prohibió el uso de los móviles en la clase. Entonces dices, bueno, no es que yo como padre elija si hay o no tecnología, es que se llegan a prohibir los móviles a menores de 14 años. ¿Cuál es el problema? El problema es que, lo mencionábamos antes, si no hacemos un uso responsable, pues mira, mejor lo dejamos fuera. Y el problema es que hay muchos profesores, hay muchos padres, y aquí me meto, ¿no? Hay, bueno, pues muchas personas en general que todavía no saben hacer ese uso responsable porque no nos han educado en ello. Y si tú tienes un niño en un cole donde no tienes claro que en ese colegio se haga ese uso que tú esperas y que tú quieres, pues entonces mejor lo sacas de ahí y evitas el problema. Entonces, ¿cuál es la realidad que hay detrás de todo esto? Y voy al caso de Francia, que es el más fuerte. En Francia no se han quitado los móviles de la clase. Lo que pasa es que eso es lo que venden los medios de comunicación. Se ha prohibido su uso fuera de fines de aprendizaje. Entonces, tú en Francia puedes tener el móvil si lo vas a usar en la clase. ¿Cómo no vas a tener las pantallas si te aportan muchísimo? Pero si solamente las vas a usar para chatear y demás, olvídate. O sea, eso está fuera de cuestión. Y aquí es, bueno, pues donde hay que hablar del uso, de la importancia de aplicaciones como la inteligencia artificial, que está demostrado que en el aprendizaje de matemáticas te reduce el tiempo a 1/3. Entonces, si tú como colegio no prestas atención a estas realidades, al uso de, bueno, pues la realidad aumentada en momentos puntuales, a los videojuegos, hombre, yo no digo que tengamos que estar todo el día con ello, pero si lo demonizas, si pasas de ello, si miras hacia otro lado, cuando los chavales con eso aprenden un montón, realmente tenemos un problema. Entonces, ¿estos papás no llevan a los colegios a los niños si saben que el profesor usa la tecnología? No, si no tienen claro que la use bien. Y entonces, bueno, pues lo que pasa es que lo que vende es otra cosa. Sí, sí, Pero la sí, realidad sí. en Francia es esta y en muchos colegios también. Sí, está claro que prohibir nunca es una buena opción, pero sí limitar, regular, ¿no? Y un poco para hacer ese buen uso de la tecnología, como bien decías. Silvia, háblanos de, bueno, quiero saber tu experiencia con el programa de ciencia que estás llevando a cabo en la 2, pero también háblanos de tu podcast, por qué crees que es un buen recurso para aprender con él y por qué nos lo puedes recomendar como autora, pero realmente tú has puesto todo tu corazón y también sabemos que tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Fundación 11 están detrás apoyando tu trabajo, ¿no? Pero ¿por qué es recomendable que sigamos esta serie de episodios de podcast? Bueno, pues respecto a la serie de podcast, yo lo que diría es que estamos en un momento en el que hay mucha información, ¿no? Y hay incertidumbre, muchas personas frustradas y que no saben qué es lo que va a pasar, y lo peor es qué tienen que hacer para que las cosas salgan bien, ¿no? Y hemos intentado poner conciencia de una manera entretenida, y iba a decir divertida, pero no lo tengo claro porque hay momentos que no son precisamente divertidos, que son muy tristes. Entonces lo que hemos hecho ha sido hacer una serie de 12 episodios donde cada uno es como una mini película donde con los ojos cerrados entiendes cosas muy importantes,
pero también disfrutas. Por ejemplo, episodio 1. En el episodio 1 hablamos de la soledad y las falsas apariencias en las redes sociales. Y hablamos de los adolescentes, que lo mencionabas antes, porque nos parece, ¿no?, que los adolescentes pues están ahí con sus amigos, todos en las redes sociales, súper felices, los videojuegos. Y la realidad es que el 40% se siente muy solo de manera habitual. Entonces, claro, hay que poner conciencia a esta situación y a qué es lo que está sucediendo con las redes sociales, donde todo el mundo comparte cosas que son, bueno, pues cuando están guapos, bien peinados, cuando todo les va genial, están de fiesta, y la realidad no es así. Y cuando tú crees que la realidad es lo que tienes en las redes sociales, bueno, pues todavía peor, ya no solamente estás solo, sino que además estás deprimido. Entonces, hemos tratado de poner, bueno, por ejemplo, en el episodio 1 está el oso yogi o Britney Spears, ¿no? Entonces, hemos tratado de poner, bueno, pues estos recursos divertidos como el oso yogi para entender cosas actuales que son duras, que algunas veces son divertidas y otras no lo son tanto, pero sobre todo para entender esta realidad y qué es lo que hay que hacer para que no evolucione a peor y cuando pase la pandemia, pues estemos condenados, pues esto que hablan ahora, ¿no? La fatiga pospandémica, ¿no? A una sociedad mentalmente enferma, deprimida y que lo ve todo negro, o sea, no podemos ir hacia ahí. Y lo curioso, y por eso, bueno, yo confieso que ha sido un mes de trabajo por episodio, o sea, imagínate, más que la televisión. Y entonces lo hemos hecho muy guionizado, con muchos recursos, y bueno, en el episodio 1, por ejemplo, sale una mujer de Fundación 11, que es ciega y comparte cómo vivió el confinamiento, el primero, que estuvo 18 días en su casa encerrada, sola, sin tecnología. Y bueno, la verdad es que la historia es dramática y terrible, pero consigues, bueno, empatizar con ella y hay algunos momentos que hasta sonreír, ¿no? Cuando te dice cómo lloraba cuando volvió la tecnología, ¿no? Entonces hemos intentado poner conciencia bipolarmente de lo bueno, bueno, de lo malo, malo y de qué es lo que tenemos que hacer para que lo malo, malo se quede fuera. Qué bueno, es verdad, hablábamos el otro día que no hay tanta cultura de consumo de podcast. Sí, hay gente que ha encontrado ahí un gran recurso porque en lo que hacen otras cosas van escuchando distintos podcasts y ya pues no pueden vivir sin ellos, ¿no? Pero es cierto que seguimos recurriendo mucho a YouTube y a otras plataformas y quizás también nos tenemos que educar, ¿no? En el uso de este nuevo recurso donde realmente puedes hacer otras cosas, puedes conducir, puedes estar en tu casa arreglando cosas y escuchar y nutrirte y aprender. Si alguien te está escuchando y dice, yo pues no sé lo que es un podcast, ni cómo puedo hacer, ni qué tengo que hacer, dos tips que le podríamos decir para que de forma sencilla pueda empezar a escucharte. Bueno, yo primero lanzaría una advertencia. Y es que con los podcasts pasa como con muchas cosas en esta vida. No los conoces, te hablan de ellos y te da un poquito de pereza, pero ojo, que son adictivos. Que como empieces a escuchar podcasts, es que no paras. Porque tenemos, o sea, de verdad, yo estoy absolutamente enganchada. Decides qué escuchar, cómo escucharlos, son súper divertidos. Tú ves algo en televisión y bueno, pues sí, está trabajado, pero el trabajo que hay detrás de un podcast para captar tu interés sin un estímulo visual es brutal. Y tienen un impacto emocional muy alto también. Entonces, si por ejemplo te encuentras triste y demás, o sea, realmente te pueden ayudar a salir adelante. A mí me están ayudando muchas veces, ¿no? Porque este camino, como te puedes imaginar, para mí tampoco es fácil. Entonces, yo lo primero que diría es que son adictivos. Y segundo, y en el sentido positivo, ¿eh? Ojalá, esto es como la adicción a los libros, ¿no? Hombre, yo, vamos, cuando mis hijos leen, jamás he pensado que sean adictos a los libros, aunque me los encuentro debajo de la manta y con la linterna, ¿no? Bendita adicción. Y luego, lo segundo que diría es que estamos en un momento en el que la información, desafortunadamente, los medios de comunicación está un poquito sesgada. Y en los podcasts, bueno, pues hay información más objetiva y sobre todo más optimista, ¿no? Porque en un medio de comunicación lo que vende es lo malo. Y al final entramos en la técnica de la lavadora, vueltas, vueltas, vueltas sobre lo malo y parece que el futuro es negro, ¿no? Y en un podcast no, en un podcast el objetivo es distinto, no hay ese tono oscuro, negro, hay más el tono de vamos hacia adelante. Entonces, desde un punto de vista, fíjate, práctico, fíjate que mi podcast es sobre todo entretenido, buscando resolver algo, ¿no? Pero es entretenido, o sea, no, yo lo que diría es que desde un punto de vista práctico, por nuestra salud mental, y yo no digo que no haya que estar informados, digo que no hay que estar sobreinformados, sí. El podcast viene muy bien.
Es un nuevo recurso que tenemos a nuestro alcance y que tú nos lo ofreces, y además tienes esos dos recursos. Un programa de televisión donde hablas de ciencia, que no siempre quizás lo conocemos, y quizás si nos lo recomiendan, ¿no? Nos animamos a meternos en ese mundo tan profundo que es la ciencia, ¿no? Que a veces uno dice qué complicado, ¿no? Y si es complicado, mejor veo algo más de entretenimiento, ¿no? Entonces también hay que entender que la ciencia puede cautivar a quien tiene muchísimo interés, y a quien no, si no se lo presentas de forma entretenida, pues directamente cierra las puertas, ¿no? Entonces creo que por ahí has hecho un gran trabajo, y luego tenemos la otra opción de los podcasts y tu libro Tendencias. Yo estoy esperando que me llegue para echarle un ojo y poderlo leer. Nos vamos a intercambiar libros porque Y se trata... tacitas. Y tazas también, eso es. Y es verdad que nos vamos a nutrir una a la otra, y bueno, yo cuando lo lea te aseguro que lo voy a recomendar, porque sé que cuando una doctora en sociología que se dedica a divulgación científica, una mujer que lucha por explicar la verdad de una forma entretenida, es algo que no me lo puedo perder. Es algo que no quiero perdérmelo. Pero sí quiero que me adelantes un poco. En ese libro, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Qué podemos conocer? Porque es interesante que linquemos el diente. Pues en el libro lo que vamos a encontrar es una herramienta para profundizar en los temas del podcast. He tenido mucha suerte porque el prólogo es de Tony Nadal, el entrenador de Rafa Nadal, y la verdad es que cuando se lo pedí, porque hemos coincidido en varias conferencias y él además está en la misma agencia que yo, me dijo que sí al momento y me ha hecho un prólogo precioso. ¿Y qué es lo que nos vamos a encontrar? Pues cuando escuchemos el podcast, por ejemplo, en el episodio 2 se habla de los cibercriminales y cómo han matado a gente con ataques a hospitales estos días, que han hecho que la gente tuviera que ir a las ambulancias y ahí se han muerto, pero es que han bloqueado hospitales, ¿no? Y fíjate, esto es un episodio sobre el teletrabajo, ¿no? Pero empezamos hablando de ciberseguridad porque hay que poner conciencia, ¿no? Entonces, cuando esos temas te interesan y quieres profundizar, claro, en media hora de un podcast no puedes. Entonces, en el podcast capto la atención y luego digo, y si quieres más, entonces ya te tienes que ir al libro, que es donde lo tienes extendido y evidentemente con el mismo rigor. Quizás menos entretenido, porque claro, aquí tengo menos recursos audiovisuales, ¿no? Claro. O visuales ninguno. Y audio, bueno, pues sí que hay QRs, ¿no? Pero bueno, muy riguroso, que si el objetivo después es formarte, pues yo creo que es el camino, porque yo soy una firme defensora de los libros. En el último tuve 17 ediciones y bueno, todavía no me lo puedo ni creer porque en este país se leen 13 libros al año, pero aunque no se viva de eso hay que estar y por eso saqué Tendencias. Me gusta porque además el propio título, ¿no? Te invita, ¿no? A descubrir. Es como que es algo que voy a necesitar en los próximos años. Y por eso hablemos antes nombrabas la inteligencia artificial, ¿no? Y que de alguna manera hay que ir poniéndole un poco también atención a ello por el beneficio de nuestros hijos, siempre con un equilibrio, ¿no? Pero me interesa que pongamos un poco el foco en los jóvenes, en nuestros niños y niñas que se están desarrollando a una velocidad tremenda. O sea, cada vez que llega un viernes, yo misma me pregunto, ¿no? Qué rápido pasó la semana, ¿no? Pero es que mis hijos dicen lo mismo, ¿no? ¿Otra vez es viernes? Con lo cual pienso que mal no tienen que estar, pero cuando pasa el tiempo muy rápido es que estás bien, ¿no? No te pesan los minutos, ¿no? Pero según tu experiencia y con todo el trabajo que has hecho, ¿qué consideras que como padres tenemos que poner atención? Aunque tengamos los recursos, pero poner atención por los tiempos que vienen. Bueno, si hablamos de los jóvenes, sobre todo adolescentes, ¿no? Que están en ese momento raro, yo te digo lo que a mí me preocupa. Yo todavía no estoy ahí porque te decía que mi hijo mayor tiene 10 años, pero a mí me preocupan los referentes que tienen. ¿Por qué? Porque se ha puesto muy de moda todo esto de los influencers y claro, cuando el referente de tu hijo es un señor que saca un palo selfie y enseña lo desordenada que está su habitación y gana 3 millones de euros al año y cada vez lo va a hacer más, permíteme la expresión, chusquero, porque así vende más y a él le tiene más enganchado, yo ahí
tengo un problema. Entonces yo creo que como padres tendríamos que estar pendientes ahí, no te digo de, no, mira, es que no puedes ver los vídeos de este señor, no, pero tenemos que estar más presente e intentar tener cuidado con esos referentes, porque si todos los chavales después quieren ser, pues, youtubers, ¿no? Instagramers, dedicarse a todo esto, ¿no? O se creen que lo bueno es ser un chaval desordenado o no estudiar o ser un vago, pues entonces mal vamos. Y desafortunadamente es que esto es lo que vende. Yo no sé, no puedo decir es bueno o malo, tal, es que no quiero entrar. Está claro qué es lo que vende y eso me preocupan este tipo de referentes. Sí, yo vi un vídeo hace tiempo que antes de la pandemia preguntaban a un grupo de niños y de niñas qué es lo que querían ser y muchos de ellos querían ser youtubers, ¿no? Que era un poco su sueño, ¿no? Pero después de la pandemia les preguntaron a los mismos niños qué es lo que querían ahora, ¿no? Y ahora habían cambiado un poco sus anhelos, querían estar con la familia, querían reunirse en casa, ¿no? Querían por lo que habían perdido, ¿no? Entonces sí que es algo que nos puede hacer reflexionar. Volvemos a lo mismo, no se trata de prohibir, quizás se trata de verlo con ellos, ¿no? Y cada vez que lo vemos tampoco desacreditarlo, ¿no? Porque entonces nos volveríamos como, es como un juicio continuo, ¿no? De lo que están viendo nuestros hijos y al final pues no quisieran, no querrían verlo. Sí, eso es. Pero sí podemos estar con ellos y hacer comentarios y un poco compartir con ellos esa experiencia, ¿no? Es, bueno, pues esto es lo que te gusta, entonces yo quiero saber qué es lo que te gusta, ¿no? Bueno, yo aquí, fíjate, tendría otra propuesta también, Venga, ¿no? dale. O sea, hay que estar con ellos, sin duda, o sea, la clave es esa, pero fíjate, recuerdo perfectamente una visita que hice a la Universidad Europea de Madrid, donde la persona que me recibió era la madrina, yo ese año, del grupo de ingeniería, y me dice, es que todos quieren ser criminólogos, ¿no? Porque ven las series de televisión y todos quieren ser criminólogos. Y antes todos querían ser médicos, ¿no? Y claro, si no ven las series, ahora no tienen estos referentes. Entonces, creo que hay que estar ahí con ellos y fíjate, y ver estas series de personas con todas estas profesiones que estaban súper bien antes y que ahora, pues como están con todo esto, no prestan atención y disfrutar junto con ellos pues todos estos contenidos, ¿no? Que todavía hay series de este tipo de médicos y demás, para volver a generar estas vocaciones, ¿no? Porque yo creo que las series de televisión en este sentido pueden aportar mucho y además es que disfrutas con ellos, ¿no? Entonces propongo estar con ellos y también ver estas series. Sí, me parece una muy buena propuesta. De hecho, fíjate que igual que nombras que los youtubers son una referencia para nuestros niños y niñas y van en un golpe de clic y los ven y además luego los conocen y eligen verlos, o sea, también, por ejemplo, yo veo que hay anuncios de televisión o algunos programas que también conocen esta realidad y te ponen referentes, por ejemplo, femeninos, para decir, mira, cuantas más referentes femeninos conozcas, mejor entenderás todo lo que una mujer puede hacer, ¿no? Entonces, esta idea en positivo o en negativo se puede utilizar, ¿no? Los referentes, ¿no? Tanto en positivo, cuantos más referentes femeninos conozcas, más profesiones entenderás que puedes acceder, ¿no? Y luego también en negativo, pero igualmente no prohibirlo, sino conocerlo, ¿no? Y como bien dices, estar con ellos. De lo que estamos hablando, quizás me puede preocupar lo que decías antes de que el 40% de los jóvenes están experimentando esa soledad, ¿no? De las pantallas, porque es verdad que mostramos una realidad. Al principio Instagram era mucho fotos, estoy aquí, allá, paisajes como esto, me compro esto, era mucha exposición de lo que supuestamente me hace feliz, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado después de la pandemia o qué está pasando, ¿no? Que solo tenemos la pantalla para socializar y a veces carecemos de recursos socioemocionales para relacionarnos de tú a tú, pues ya en las pantallas es mucho más complicado, ha aumentado el ciberacoso, ¿no? Porque ha disminuido el bullying y ha aumentado el ciberacoso, ¿no? Claro, entonces, claro, aquí nos encontramos con el problema de que los pobres, ¿no? Yo me pongo en su lugar y digo, ¿cómo hubiera sido mi vida con 16 años, por ejemplo, que yo estaba todo el día con mis amigos? Si de repente no hubiera podido estar con ellos casi un año y si estoy con ellos es con una mascarilla y además no sé si al día siguiente me van a encerrar, ¿no? Otra vez. Y me tengo que relacionar con ellos a través de las pantallas y las redes sociales donde en un momento dado
alguien no le da a me gusta algo y te entra la depresión. Ahí tenemos todos los que se están suicidando, se han suicidado por motivos así, ¿no? O sea, resulta que no gusta una foto y es la tragedia, vamos, mayor que puedas tener ese día o esa semana, ¿no? Entonces, claro, yo empatizo con ellos y digo, madre mía, qué drama, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí tenemos, que hay luz al final del túnel, que después de todo esto, pues vamos a retomar las relaciones como eran antes y espero que nos permitan valorarlas más que nunca y frente a la posibilidad de estar con una pantalla. Y mira que soy divulgadora científica digital, ¿eh? Pero también doctora en sociología. Frente a estar con una pantalla o con un amigo, que prefieran estar con un amigo, porque hasta ahora no era así. Y entonces yo espero que esto nos haya dado este salto cualitativo. Qué bueno. Dices, comentas lo de todo el tema de la adicción a las pantallas, ¿no? Y como experta en este tema digital, ¿no? Se lleva a cabo muchas veces el control parental. Y yo quiero hacerte la siguiente pregunta. Hay padres y madres que optan por poner el control parental y tener a sus hijos, bueno, pues un poco o vigilados o supervisados y demás. Y hay quien prefiere confiar en ellos, ¿vale? Aquí hay un poco de todo, ¿no? Entonces es verdad que aquí no sabemos muy bien, si fuéramos a años anteriores y uno tuviera un diario, pues a nadie le gustaría que su madre leyera su diario, porque es personal. Y ahora no hay un diario, pero sí hay un grupo de amigas, unos WhatsApp que son míos y es mi intimidad, ¿no? Entonces hay padres que con esa idea de control parental lo que hacen es saltarse un poco la intimidad de los hijos y sin que ellos lo sepan les leen los WhatsApps, por ejemplo, pero sería como leerles su diario. Y hay quien considera que tiene que confiar en ellos, pero de tanta confianza igual no supervisan nada, ¿no? Entonces, ¿en qué podemos hablar de algo tan importante como es la intimidad del joven, ¿no? De ese adolescente, sus relaciones, su punto de desarrollo, donde se quiere vincular a quien es igual a él y se quiere desvincular, ¿no? De las figuras de referencia y la necesidad de controlar, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? En esa necesidad de controlar, pero que a veces en ese control hay una falta de respeto o nos saltamos a veces, ¿no? Esta confianza, ¿no? Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar por edades. Y Venga, vuelvo a una anécdota personal, porque venga, bueno, porque aquí soy experta en tecnología, doctora en sociología, pero soy madre. venga. Y es que hace unos días unos papás de una de las amigas de mi hija de 9 años descubrieron que su hija estaba viendo pues un montón de porno con Sí, 9 años. Una niña que no te lo imaginarías jamás. Unos padres absolutamente maravillosos, muy religiosos además, que estaban absolutamente desconcertados. Claro, gracias a que estaban haciendo esta vigilancia, no tenían, o sea, fíjate, ni siquiera habían puesto el control parental de bloquear todo este tipo de cosas porque no se podían imaginar que su hija, yo jamás tampoco me lo hubiera imaginado, que su hija estuviera en eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que una compañerita de clase tiene un hermano mayor y le generó el interés. Y yo creo que ella no sabía ni qué es lo que estaba viendo. Entonces, con niños tan pequeños, yo creo que hay que intervenir, porque si no para ellos puede ser algo absolutamente traumático. O sea, yo me he encontrado con mis hijos buscando a Frozen en YouTube y viendo un Frozen que desde luego nada tenía que ver con el de la tele o el del cine. O sea, un Frozen absolutamente fuera, permíteme la expresión, fuera de madre. Entonces, ahí tenemos que intervenir. Pero luego cuando tienen 14, 15, yo sí que creo que hay que soltar un poco esas cuerdas, pero ojo, tenemos que estar alerta, porque vuelvo otra vez a lo de antes, o sea, somos sus padres, les tenemos que educar, les tenemos que ayudar, y si se meten en un bucle, es que a lo mejor no nos damos ni cuenta, y no quiero ser dramática, pero ¿cuántos suicidios ha habido por esto en el mundo, no? Entonces, o depresiones, o esta sensación de soledad, que vamos al impacto, la sensación de soledad crónica, es terrible sobre el sistema inmunitario. Entonces, ¿tenemos que estar controlando? Pues yo creo que es que no tiene por qué ser algo exagerado, ni no, ni sí, habría que ir a un punto medio, pactado con el niño, pero para ayudarle, le guste o no, porque yo no me puedo tener un chaval en casa, no me puedo permitir tenerle deprimido y no ayudarle por respetar su intimidad. O sea, lo siento, pero cuando mi hijo tenga 15 años, yo voy a estar ahí. A mí su Claro, intimidad me parece muy bien y voy a intentar respetarla, pero yo si él está sufriendo, quiero saberlo y claro. ayudarle. Sí, me gusta lo que nos comentas y es verdad que
De esto ya hemos hablado en las entrevistas de Padres Formados, del problema de la pornoviolencia, y que sí, a partir de 9 años es un poco la media, ¿no?, que se conoce, que empiezan a consumir exceso de pornoviolencia porque está a golpe de clic. O sea, es simplemente entrar en internet y buscar el contenido, y la curiosidad pues te lleva. Antes a lo mejor podías ir a la biblioteca, buscar algún contenido o lo que sea. Eh, o alguna revista, lo que sea, pero es verdad que ahora lo tienes en casa, en internet. Y sí, queremos proteger a nuestros hijos, pero claro, decimos, los padres, muchos de nosotros y de nosotras tenemos esa adicción a la tecnología, porque no hemos sido educados en hacer un uso responsable de la tecnología, y somos quienes tenemos que educar a nuestros hijos en el consumo responsable cuando no sabemos hacerlo, y volvemos a la necesidad de las competencias emocionales, ¿no? ¿Qué importancia es la inteligencia emocional en todo esto? Porque tú hablas de inteligencia artificial, que pues es interesante para incluso aprender lo mismo en menos tiempo, entonces tiene como, pues bueno, su lado positivo, pero todo esto sin inteligencia emocional es complicado, ¿no? Porque va todo muy rápido. Fíjate, es que yo aquí me enfado, ¿no? Cada vez que alguien me dice, ¡guau! Con tanta tecnología, ¿dónde vamos, no? Los humanos, ¡guau! Todos deshumanizados. Y digo, a ver, a ver, a ver. ¿Quién dice que la entrada de una cosa suponga la salida de otra? Es como si alguien me dice, bueno, en la clase tenemos matemáticas y de repente, pues mira, se decide meter también filosofía o griego. ¿Alguien dice que por meter griego haya que sacar las matemáticas? Esto es igual, pero nos han metido en la cabeza que cuando entra la tecnología sale la humanidad. Y es que, o las competencias emocionales, y es que es completamente incierto. ¿Por qué? Porque la tecnología en la clase debe de ser una herramienta que lo que hace es facilitar el proceso de aprendizaje. Lo hace más eficaz. O, por ejemplo, vamos a algo concreto, ¿no? Lo que permite es que si en la clase de repente todos los chavales van rápido y 2 se me quedan atrás, ¿qué es lo que puedo hacer? Les tengo con la tecnología avanzando, pues con este tipo de aplicaciones o con la que sea, están trabajando, resolviendo un test, y yo como profesor puedo prestar atención a los 2 que van retrasados sin tener que quitarles ese tiempo a los demás que están bien. Entonces, eso permite que yo saque mi empatía, mi cuidado, mi humanidad, mi tiempo para ellos. Entonces, yo estoy convencida de que si lo hacemos así, no de cualquier manera, así, con la tecnología vamos a un mundo más humano, y pasa lo mismo en el trabajo. Si tú trabajas como un robot, para empezar, un profesor que sea una persona poco empática, que lee la lección, ¿qué hueco tiene? Ninguno. En el futuro no tiene ningún hueco, porque eso lo hará un robot, o sea, o lo podría hacer un robot, no lo va a hacer un robot. Pero el profesor tiene que estar ahí, alerta, viendo, ayudando, escuchando. Esto no lo hace bien un robot. Entonces, si tú en la clase usas bien estas herramientas, o sea, al contrario, la tecnología te permitirá sacar todo esto y el cuidado y el cariño de los niños. Pero de verdad es que es un prejuicio, y a mí este prejuicio me pone mala. Y te lo Pero estás mostrando, estás poniendo sobre la mesa una necesidad, y es que, claro, ese profesor o esa profesora tiene que estar formada en todo el tema digital. Y hay veces que tenemos cierto rechazo porque todo lo que es nuevo nos da miedo. Se suele decir, no, es que yo no me apaño con la tecnología, ¿no? Aunque ahora con la situación actual todos hemos tenido que aprender, ¿no? Pero ese profesor, esa profesora se tiene que formar. Ya nos teníamos que formar en inteligencia emocional, y ahora nos tenemos que formar también en nuevas tecnologías para hacer esa combinación. O sea, realmente aquí hay una necesidad importante. Hay una necesidad de formarse, pero la parte buena es ¿Cuál que es? estas tecnologías, las que están funcionando ahora en los colegios, son las que son fáciles de usar, porque los proveedores de hardware y software saben que como eso sea difícil de usar, eso no tira. Entonces, ¿yo me tengo que formar? Pues sí, me tengo que formar, igual que estoy pidiendo a mis niños que se formen. Es que, ¿qué ejemplo doy si no me formo? Ahora, fuera prejuicios, que estas herramientas ahora no son difíciles de usar, porque las que son difíciles de usar no se usan. Sí, o las usan muy pocas personas. Silvia, como doctora en sociología, me imagino que habrás tenido, pues eso, la curiosidad de ver un poco cómo ha ido todo el desenlace de esta situación actual de la pandemia, y hablabas de que, bueno, precisamente tus podcasts son como un recurso para que nos adaptemos a la nueva realidad de la que hablábamos, ¿no? Que en realidad nadie queremos que sea una nueva realidad, todos queremos que sea como antes, ¿no? Y eso quizás no va a volver. Nos hemos vuelto más resilientes, más fuertes, porque la especie humana es, vamos, fuerte, no lo siguiente. Pero ¿qué nos vamos a encontrar? O sea, como sociedad,
¿qué cambios más importantes se han dado según tu punto de vista sociológico y qué nos vamos a encontrar? Pues mira, yo diría que nos vamos a encontrar tres cosas. Vale, Mira, la primera por minimizar, porque nos vamos a encontrar muchas cosas, pero bueno, vamos a centrarnos en tres. Dicen que las crisis aceleran los procesos históricos y el interés por la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Una sociedad más interesada por la ciencia y la tecnología, donde la tecnología ha dado un paso hacia adelante que no echa marcha atrás. Entonces, vamos a encontrarnos, para empezar, una sociedad más digitalizada. Esa la tengo que poner encima de la mesa, pero no es ninguna sorpresa. La segunda tendencia que destacaría es la de la pandemia o la fatiga pandémica o sí. las enfermedades mentales, ¿vale? Es muy triste, pero la realidad es que nos vamos a encontrar muchas personas con unas mentes que están sufriendo todavía mucho y de eso no se sale de un día para otro. Y esa era de las enfermedades mentales, desafortunadamente, ya era algo que teníamos antes del COVID-19. Bueno, la demencia en nuestro país y en Europa en general tenía unas tasas terribles. Y vamos hacia ahí. Y la tercera es que sorprendentemente es perfectamente compatible con la otra, es la de los felices años 20, porque pasó hace 100 años que después de la gripe de 1918, bueno, pues la gente deseó y empezó a vivir a tope, y entonces nos vamos a encontrar con las enfermedades mentales y los felices años 20, espero que sea a partir del 21, felices 22. Entonces, claro, aquí tenemos que tener cuidado porque si son felices para disfrutar, genial, pero es que también se nos puede ir un poco la cabecita. Entonces, luego llegó el crack también. Entonces, espero que lleguen los felices años 20, pero con moderación, que no se nos vaya la cabeza, porque si se nos va la cabeza entonces y vamos a disfrutar y dejamos las familias porque la vida son 2 días y no me importa nada y es todo carpe diem, ojo, 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 que tampoco. Entonces, yo creo que esas son las tres tendencias sociológicas que más veremos, porque el síndrome de la cabaña, de salir de casa que te da miedo y demás, yo creo que pronto, espero que con las vacunas la tengamos superada. Jo, qué interesante los tres puntos que acabas de nombrar. Antes hablábamos de una película reciente que se puede ver, la de Loco por ella, que precisamente muestra todo el tema de la enfermedad mental y le da un toque muy interesante a través del humor, muestra una realidad que quizás, pues bueno, como referencia a lo que comentas de la enfermedad mental puede ser interesante por el respeto con el que trata la enfermedad, sobre todo con el humor, ¿no? Que eso es importante. Y luego es verdad que dices los felices años 20, ¿no? El otro día comentábamos que los jóvenes son quizás el colectivo que más está sufriendo, incluso más que las personas mayores, porque parece como que esta enfermedad les ha quitado todo, ¿no? Todo lo que les tocaba vivir por edad, como que eso ya no vuelve y se lo han quitado todo de golpe y lógicamente se tienen que adaptar a eso, sí, una nueva realidad. Entonces, es verdad que a veces es como el efecto, ¿no? Goma, que de repente, pues cuando puedo, lo hago todo sin responsabilidad, porque ahora que puedo, lo voy a hacer, ¿no? Y es verdad que perdemos un poco el norte. De ahí la importancia de las competencias emocionales, ¿no? Efectivamente. Sí, ahora que puedo, lo voy a hacer, pero siempre con responsabilidad. Y es verdad que a un joven no siempre le puedes pedir responsabilidad porque su cerebro sigue siendo inmaduro. Si hasta los 24 años no va a terminar de madurar, pues es verdad que nos vamos a encontrar pues un hombretón, ¿no? Pero con un cerebro inmaduro. Entonces a veces parece como que nos tendrían que dar respuestas adultas cuando en realidad siguen siendo niños en desarrollo, ¿no? Entonces esto nos Claro, cuesta entenderlo. aquí recuerdo una comida que tuve con José Antonio Marina y la verdad es que me encantó porque me decía, Silvia, es que tú tienes que pensar que los adolescentes lo que tienen en el cerebro es un proceso de cipeado, ¿no? Como el del ordenador, que de repente el cerebro se comprime y hay un cambio físico que a ti te afecta mentalmente porque es que tu cerebro, como decía él, se renueva, ¿no? Su estructura. Y decía, tú imagínate, Silvia, cómo se tienen que sentir cuando pasa eso. Entonces pueden hacer dos cosas, se enfadan con el mundo o con los padres. Lo fácil para ellos es enfadarse con los padres. Entonces, ten presente lo que están viviendo ahí. Entonces, yo creo que todo esto con conciencia
será mucho más fácil. Y por eso tan importante programas como tuyos, ¿no? Como el tuyo, como Padres Formados, porque claro, si tú eres consciente de ello, ves al chaval y dices, bueno, pues pobrecito, ¿no? Pues le voy a acompañar porque prefiero que se enfade con el mundo a que se enfade conmigo, que yo voy a intentar acompañarle para que se desenfade con el mundo, ¿no? Y si no, si solo te pones ahí y dices, no, conmigo no te enfades, tal, si se tiene que enfadar con alguien, ¿no? Entonces, bueno, pues con toda esta información que podamos gestionarlo bien. Pues sí, Silvia, por ir un poco finalizando, yo quiero un poco recordar los 3 recursos que es interesante que conozcamos de ti para que podamos profundizar en todo esto, porque simplemente esta entrevista ha sido pues un encuentro utilizando la tecnología, donde pues simplemente decimos, mira, esto es interesante, pero si quieres profundizar tienes que ir aquí, aquí, aquí. Esos 3 lugares a donde vamos a invitar que la gente vaya es al programa de televisión de la 2, que creemos que es interesante porque la Cuarta Revolución la van a poder ver tanto a la carta, ¿no? Como en la 2 donde se ha emitido. Van a poder leer tu libro, que creo que tratas 12 temas muy interesantes que son tendencias, que a la vez están acompañados con los podcasts que has hecho también con lo que es, vamos a decir, un poco la agencia, ¿no? BCC Digital, y luego también con apoyo de Fundación 11 y el Ayuntamiento de Madrid. Entonces, esta es la realidad, Silvia. Tenemos 3 caminos que podemos recorrer para conocer un poco mejor tu trabajo. Y nos has hablado de las adicciones a las pantallas, la soledad de la adolescencia, la importancia de supervisar y de acompañar a nuestros jóvenes, y luego hemos hecho hincapié en que la inteligencia emocional es importante. Eres, según dicen algunos medios, la sucesora de Eduard Punset, pero porque quedaba ahí un vacío, alguien tenía que cubrir ese espacio y te ha tocado a ti. Recordamos a Eduard Punset con mucho cariño por todo lo que nos ha aportado y lo que nos ha invitado a pensar y a reflexionar, todas las personas a las que nos ha llevado a través de la televisión para poder conocer cómo funciona el cerebro, cómo aprenden los niños, ¿no? ¿Por qué es tan importante la ciencia, ¿no? Que ha tenido que venir una pandemia para que pongamos el foco en la ciencia, ¿no? Silvia, si tuvieras que recomendarnos, con toda tu experiencia como doctora en sociología y como divulgadora científica, a padres y madres que te escuchamos, que nos preocupan nuestros hijos y por eso nos ocupamos en nosotros, para estar todo lo bien que podemos estar y darles lo mejor, ¿qué sería? Pues mira, sería que se mantengan optimistas. Vale. Es que hay que mantenerse optimista. Se sale de todo. De esta vamos a salir. Hay luz al final del túnel. Hemos tenido millones de crisis, bueno, millones no, pero muchas, y de esta vamos a salir. Entonces hay que mantenerse optimista y muy alerta, porque saldremos, como decía Michelle Obama, mira qué frase más bonita. Decía, una cicatriz no es un recuerdo de que te hirieron, sino de que sobreviviste. Vamos a tener cicatrices por un tubo, pero cojámoslas para que nos vaya bien con nuestros hijos, en el trabajo, a todos los niveles, con nuestros amigos. Entonces, optimistas, alerta y hacia adelante. Qué bueno. Silvia, te vamos a leer, te vamos a escuchar en los podcasts, vamos a ojear esos programas de ciencia. ¿Hay alguno en concreto que nos quieras recomendar? Me hablabas uno en concreto de educación, ¿no? Que quizás estamos dirigiéndonos a padres y madres y hay que también tener en cuenta un poco sus inquietudes, sus gustos, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes recomendar de todo Pues lo que has hecho? les recomendaría el episodio 7 de La Cuarta Revolución, que es precisamente sobre educación, y estuve por todo el mundo viendo cuáles son las recomendaciones, los avances y hacia dónde va el mundo en este aspecto. Y luego les recomendaría también el episodio 4, que todavía no ha salido, de La Cuarta Revolución, que es precisamente sobre educación y tecnología, aunque ahora mismo tienen disponible el 1, que es el de la soledad y las falsas apariencias en las redes sociales. Y si les gusta, pues el resto. Muy bien, vamos a invitarles también a que, bueno, te puedan seguir también en redes sociales para que podamos conocer un poco lo que vas haciendo. Las redes sociales están para que compartamos información, compartamos nuestro trabajo, compartamos nuestras reflexiones y sea una forma de crecer y de aprender y de compartir lo que vamos descubriendo. Entonces, creo que hay mucha generosidad en las redes sociales, mucha riqueza y que hay que saber aprovecharla porque se trata de eso, de que invirtamos tiempo en aprender, en formarnos y en extraer pues reflexiones interesantes y en este caso con respaldo científico. Silvia, yo siempre antes de terminar una entrevista suelo preguntar, pero yo creo que tú ya me has dado 3 claves, pero bueno, por si quisieras complementar algo más, si
te nombrara ministra de Educación, ¿qué 3 propuestas harías sabiendo que tienes todo el dinero del mundo, todas las puertas abiertas, ningún no, ningún límite, pero que de esa manera vas a poder beneficiar a las familias? Bueno, pues la primera propuesta que haría, como es lógico y dado que es mi expertise, sería asegurarme de que al menos se evalúen bien las tecnologías que se deben o no usar en las clases. Yo creo que Vale. esa propuesta sería muy importante. Y, por supuesto, equipar a los colegios con estas tecnologías. La segunda propuesta que haría es, fíjate, o sea, todo lo relacionado con los libros. O sea, que alguien podría decir, Silvia, tú estás hablando de tecnología, sí, pero al hablar de tecnología yo no quiero decir que no tengan lugar los libros. Yo creo que los libros son más importantes que nunca y creo que no nos podemos pasar de modernos y me preocupan aquellos sitios en los que se quitan los libros. Entonces yo me aseguraría de darles su lugar y luego fomentaría desde un punto de vista político, de gobierno público, político no politizado, sino poniendo dinero público, todas estas herramientas, ¿no? Pues es como este podcast, esta entrevista, o sea, todas estas iniciativas que se hacen a nivel individual, que están seguidas por los padres, que conciencian, que dan información, que educan, ¿no? Y que están ahí, ¿no? Que efectivamente funcionan, pero ¿cómo funcionan? Con dinero privado, ¿no? Y tiempo privado y tienen visibilidad porque son buenas, no porque tengan un apoyo. Entonces también apoyaría todo este tipo de iniciativas porque si no, no tendrían éxito. Y si tienen éxito es porque funcionan. Y si funcionan y son buenas, porque no les están apoyando. Entonces yo creo que habría que darles difusión y apoyo a todos los niveles. Pues genial, Silvia, pienso igual que tú y por eso desde Padres Formados que tenemos un compromiso importante con la difusión, porque tenemos la campaña de Educar sin Miedo, que es una campaña de sensibilización, precisamente porque para poder formarnos como padres necesitamos primero sensibilizarnos como personas, darnos cuenta de que necesito aprender porque tengo una necesidad. Con lo cual, desde este canal de comunicación, yo quiero que personas como tú estéis y nos contéis cosas que quizás si no me lo cuentas, pues igual el foco lo tengo puesto en otro lado y no llego a ti o no llego a tus temas y también son interesantes, como que no me quiero quedar sin esa parte que tú tienes, ¿no? Entonces, igual que yo estoy encantada de que estés aquí conmigo, pues me alegra de que tú hayas aceptado la invitación pues que participes tanto en un canal de televisión como de radio, ¿no? Como en un canal pequeño como es este, porque lo importante es lo que tú tienes que contarnos y que llegue a cuantas más personas mejor, ¿no? Así que yo por mi parte te despediría con mucha gratitud. Te he disfrutado mucho porque me has contado cosas que no sabía y me encanta darme cuenta de cuánto tengo que aprender. Has despertado inquietudes. Y solo decirte, si quisieras despedirte con algo más para que sea pues un final, ese lacito final, ¿qué sería? Pues que les espero a todos en Tendencias con Silvia Leal, que ese es el nombre del podcast, Tendencias con Silvia Leal, ahora mismo en iVoox y a partir del día 18 estará en más plataformas. Pero les espero ahí y me pueden poner sus comentarios, porque mira, ahí sí que lo tengo que decir que yo respondo a todo el mundo. Entonces, que me pongan sus comentarios sobre si les gusta, no les gusta y que a partir de ahí pues estemos en contacto en las redes sociales y por supuesto en esta serie. Bueno, pues Silvia, gracias, mil gracias, muy agradecida y voy a seguir todas tus recomendaciones y voy a recomendarte porque creo que eres una mujer que tienes mucho, que estás aportando mucho y tienes todavía mucho que aportar y yo no me quiero perder nada de lo que tú tengas que contarnos. Así que fiel seguidora tuya. Gracias, Silvia. Hasta pronto.